Mira, yo pienso que ha sido a partir de... Ha habido una ruptura así en la música, que ha sido la tecnología. Y un poco antes, todos los grupos que se estaban presentando, tratando de surgir, preparaban sus discos, lo tenían el disco casi listo, pero era una fortuna grabar un disco así como grupo independiente. Realmente era imposible. Y creo que el esfuerzo que cada grupo ha hecho para grabar un disco ha sido enorme. Ha sido un trabajo así de años. Y a partir de ese trabajo se ha visto de que son grupos que han sabido mantenerse con mucha paciencia, mucha disciplina, haciendo música años de años, porque estamos hablando de bandas que, como te digo, algunas están llegando a los 20, 30 años y un Atajo solo tiene 18, pero igual hemos logrado poder pasar eso. Yo veo ahora tal vez el nivel de las bandas y digo la edad que teníamos hace 20 años o cómo había empezado todo. Creo que realmente había un boom generacional. Es como las selecciones de fútbol tal vez, ¿no? Como la selección del 94, que tú dices, o sea, cómo ha ido al mundial, ¿no? Y como después un poco así... No podemos agarrarle el hilo, ¿no? Un poco así también yo me imagino que hay generaciones también musicales que son así como no sé, generaciones excepcionales, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha sido también el boom, digamos, en cuanto a buenos músicos, ¿no? Y buenas propuestas, buenos compositores. Yo creo que ha sido más bien penosa, ¿no? Porque había mucha dificultad para siquiera que te tomen en serio, digamos. Se suponía que como no hay una industria tampoco en la que tú puedas generar ingresos y hacer de una manera un poco más profesional, entonces casi como que no te tomaban en serio, ¿no? Es una cosa de changos. Era bien difícil también primero dedicarse a eso, evidentemente, y segundo, tener acceso a la tecnología, pues, o sea, tener un buen instrumento, tener un buen pedal de efectos, una cosa así, porque era carísimo. En un momento se rompe esto de grabar discos en estudios analógicos donde todo es caro, todo tiene que ser muy complicado, y aparecen los estudios digitales, y entonces a partir de eso no solo aparecen eso, sino también aparecen tiendas de instrumentos muy baratos, que tal vez no son de marca, pero todo aparece más barato. El acceso, digamos, a poder comprarte una guitarra eléctrica con su amplificador, su pedacito y todo, era mucho más accesible para la gente. Entonces cualquiera se volvía músico. Todo era muy amateur, era muy naif, ¿no? Así bien ingenuo, como dices, no había ni siquiera la posibilidad de conocer qué pasaba en La Paz, qué pasaba en Santa Cruz. Tenías alguna idea vaga, ¿no? Que era lo que en ese momento se conocía, ¿no? Por las radios, ¿no? Porque la tele también, su difusión era mínima. Internet ni se conocía, ¿no? Entonces, ni idea. No pasabas por todo ese trajín que, digamos, en los 90s has empezado con una guitarra acústica, le has metido un micrófono para que suene como eléctrica y has arruinado el equipo de tu viejo por conectarle y darle así al volumen máximo. Ese espacio que hay, digamos, entre lo que ha pasado a partir de la llegada de la tecnología y el acceso a esa tecnología, es importante, creo, para cada músico, ¿no? Estoy seguro que muchos de los bateristas han tocado con bidones o se han tratado de hacer platos de, no sé, había mucha imaginación para hacer música, ¿no? De reciclar cuerdas, amarrar las cuerdas porque no había para comprar o no tenías plata. Y muchos de los músicos han pasado por eso. Por ejemplo,
Uno de los problemas de vivir en Sucre es justamente que no hay los canales estatales, o sea, los canales que difunden la cosa a nivel nacional no existen, ¿no? Son todos canales locales. Y otra, por ejemplo, en esa época de Sony Music, y creo que había alguna que otra, o sea, si no estabas en La Paz no ubicabas nada. Entonces, cuando ya estábamos queriendo llegar a La Paz, así, de empezar a movilizarnos, ya estábamos ganando un poco de billete, por lo menos para invertir en esas cosas. Sony Music se va, ¿no? de Bolivia. Y existía solo Discolandia. Y en Discolandia, por ejemplo, vamos y nos atrevemos a mostrarle, ¿no? Hemos tocado en esto es la logia, tenemos un disco. Y al productor le convence, si le parece bien, todo, pero así y todo, nos dice aquí no es gratis, ¿no? O sea, es una precompra. O sea, tienen que comprar su producto hace unos 500 o algo por estilo de discos era. Hablamos de la llegada de las empresas grandes, las disqueras grandes, ¿no? Que se fueron por la piratería. Como lo que ¿Qué te puedo decir? O sea, vamos a tardar más en hablar de lo que se fueron ellos. O sea, no duraron ni 3 años. La piratería los mató, no hubo un ente que regulara eso y se acabó el sueño del rock en Bolivia. Gracias a eso. Podríamos decir que ese fue uno de los factores que... Ese no fue uno, fue el factor. Ese fue el factor clave que hizo que nosotros seamos amateurs en nuestro país, que no seamos profesionales. Pero ya, claro, aquí, no han grabado en Discolandia, el primer grupo que ha grabado en Discolandia es rock, digamos, así no, sí, será, digamos, pero son movidas nomás ya como de marketing, no es algo que te dé una garantía de calidad, se podría decir, ¿no? Aunque eso de la calidad es también tan subjetivo, ¿no? Realmente la tecnología, y eso lo podría decir para todos, la tecnología no ha ayudado a la música. Lo que tiene que ayudar es el músico a la tecnología, porque la computadora es fría, no puede decirte cómo tiene que ser tu música. La computadora no va a decidir si tu música es verdadera o si es original o si tiene un contenido. Eso lo decide el músico. Y que todos se olviden que por tener la última Pentium o una Mac o lo que aparezca ahora, ellos van a hacer buena música. No porque tengas una guitarra Fender de $2,000 o un bajo, un amplificador bueno, tu música va a ser buena. Eso es mentira, chicos, olvídense de eso. Quieren hacer buena música, sean sinceros con sus sentimientos y con lo que quieran aprender. Aprendan a hacer un buen acorde, aprendan, entiendan lo que ustedes quieren hacer, no se cierren, no le vean al cuatecito de allá que si tiene un mejor amplificador o que sí, porque si no, bueno, pues nosotros podríamos dar fe de eso, estamos de pie y creo que también podemos decir orgullosamente de que vivimos de la música. Porque no existimos en una sociedad así donde somos como los payasos, ¿no? O sea, el payaso no existe en una sociedad. Y el músico igual ha sido momentos duros donde uno cree que el músico vivía de trago y de, va a estar bien, así vengan a tocar, va a haber traguitos, va a haber así, listo, ¿no? Nunca se ha pensado que un músico puede tener familia, que tiene que pagar una renta, que se enferma, que se hospitaliza. Y entonces era como que eso no existe, ¿no? Y todavía hay mucho de eso. Puedes pensar que la calidad va a subir el nivel artístico de tu música, pero es mentira, pues, mentira. Yo toco desde el principio con una armónica Butterfly china, así es, pues me he comprado alguna vez una Yamaha, todo, pero no es lo mismo, pues, o sea, da igual, además, da igual si tocas con una croqueta, porque el músico eres vos, no tu instrumento, y pasa lo mismo con un estudio, y pasa lo mismo, o sea, con que cumplas ciertas cosas básicas,
basta, ¿no? Entonces, grabar Discolandia, Pro Audio, cualquier otra cosa, si sacas un buen sonido en donde un cuate que tiene su estudio así modesto y demás cuestiones, basta. O sea, si tu música funciona, funciona. Hasta ese año por lo menos habían cosas interesantes, habían iniciativas, pero era todo muy underground, era todo muy muy underground. La época de Coda 3, si bien digamos en tema digamos tal vez sonido y producción no estaban todavía así como al nivel de Octavia, pero digamos habían buenas canciones, estaban ahí, digamos, igual las armas ahí de ahora de Octavia, que es la banda más grande que hay en este país, y estaba la Absus, que sonaba muy bien, que tenía un buen disco, que también tenía muchísima aceptación, y obviamente estaban las otras bandas que también hacían un poco más de rock, como Diez Irae o como 13X o como Nada, que un poco también eran más inclinados a los covers, pero que técnicamente eran muy buenos músicos. No es todo lo que se muestra, no solo es Llegas, no solo es Lucas, no es solo Octavia, ¿no? Creo que han debido haber muchas cosas más interesantes, no solo en La Paz, sino en Santa Cruz, en Cochabamba, aquí en Sucre. Enloquecidos y sin tornillos, dicen que vamos en un solo pedal. Y creo que esas multinacionales nunca van a llegar ahí, ¿no? Donde se originan realmente las bandas, en los huecos en los que la gente está tocando, ¿no? Vamos en un solo pedal. En tu mundo de cartón, de chismes, sombras y ambición. Creo que hay una verdad también del rock boliviano que está tal vez escrita de otra manera y también tiene a protagonistas distintos, ¿no? Yo lo que recuerdo es que, yo fui a un colegio católico muy tradicional, de familias tradicionales, gente, entre comillas, bien, ¿no? En el que el rock no era una preferencia musical, ¿no? La gente prefería Sandy Papo, Proyecto 1, cosas más bailables. Pero, digamos, sonaban, ¿no? Sonaba Nirvana, sonaban los Guns N' Roses, sonaban esos nombres así como, wow, qué loco, ¿no? Iba a conciertos, recuerdo haber ido a un concierto de Hate, imagínate, en esas épocas de los 90, cuando venían a presentar un disco. Había material, ¿no? Y en esa época también estaba Sony Music acá, entonces era como que todos trataban de colgarse a la posibilidad de hacer cosas con Sony Music. Era la época de la bomba. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul con este baile que es una... Fabio Zambrana había logrado el hit mundial y estaba tratando de internacionalizarse, y de repente todo el mundo veía como que la oportunidad de que a través de la bomba todos podíamos traerle algo al mundo, ¿no? Es muy distinto, yo creo que esas viejas épocas de trabajar con una disquera y de que te maneje todo el tema logístico, de giras, de medios, de promocionar, de hacerte un video, desde hacerte el disco, pagar el estudio y todo eso es invaluable, ¿no? Ahora cada uno es un poco empresario, manager, roadie, músico y todo a la vez, ¿no? Es un poco más artesanal ahora el rock nacional, ¿no? Pero cada uno le pone así su cariño y su entrega y su tiempo a su proyecto, pero sí antes estaba la BMG, estaba la Warner, estaba la Sony, estaba Discolandia,
empresas que apoyaban muchísimo, digamos, toda esta estructura, ¿no? Que en verdad, bueno, hasta el 98 fue lo que duró y después se vino para abajo. Para mí son dos cosas muy importantes, que primero son la propuesta, digamos, musical, ¿no? La propuesta de las bandas y cómo, digamos, por algo esa gente, digamos, hasta ahora sigue en la escena actual, girando y tocando y haciendo discos, y son, bueno, te hablo de Octavia, te hablo del Grillo, te hablo de Atajo, te hablo del mismo Kraus, ¿no? Era una época buena porque también la gente apoyaba mucho al rock nacional, creía en el rock nacional, consumía rock nacional, compraba rock nacional y iba a escuchar el rock nacional. Lucas se ha trancado ahí, ha sido un mito que se ha quedado como mito. Y estoy seguro que a mucha gente le explicas o le preguntas que te explique el porqué de eso, se va a trancar en no saberlo cómo. Porque ha sido así como un boom de tal vez una buena patada y un golazo, ¿no? Se hacían videos, algo pasaba en Bolivia. Bolivia estaba clasificando al mundial, había un boom en el cine nacional, se hablaba de Bolivia mucho. Apareció el Marcos, Loaiza, aparecieron pelis, pasó algo. Hubo algo importante en esos primeros años de los 90, ¿sí? Que el rock fue parte, ¿no?, de ese proceso, ¿sí? Lucas hace hits, hace canciones. Yo creo que Lucas, en un momento que no había nadie, que nadie tocaba sus temas, decidimos primero hacer un disco con canciones y tocarlas en vivo, creer en nuestro trabajo fue esencial. Y segundo, algo que pues sigue siendo nomás una máxima ahora, el encontrar un sonido, tener un sonido propio, y más algo que decir y llenar. Me imagino que sobre todo el segundo disco de Lucas, en la casa tenía 10, 11 temas, no me acuerdo. Los 10 temas eran en las radios. Los 10 temas fueron números uno tras otro. Me parece que los colegios y los chicos lo agarraron, se agarraron de Lucas de una manera inexplicable. Cuando cuento, es extraño, porque cuando cuento hechos, ¿no ves? Porque no me estoy inventando. Llegó un momento en Lucas que de verdad casi no podíamos salir a la calle. Y que metíamos 10,000 personas para arriba, pero fácil, en cualquier ciudad. Por supuesto nos llenamos de plata y nos llenamos de un ego tremendo los tres. Pero que no podías salir a la calle, era complicado, porque te agarraban. Los colegios eran chiquitos, eran así como niños, cantando I feel so high, quiero fumar, quiero estar así. Y cantaban en el show de Jackie, ¿no? Un show infantil. Y cantaban todos. Ganja make me feel. Ganja. Era buenísimo. Ganja make me feel irate. 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 En los canales de televisión, me acuerdo en ATV, por decirte, o en otro lado, se jodía el tráfico porque íbamos a llegar. Íbamos a Cochabamba o a Santa Cruz y se paraba el centro, así que no, era una locura, se paraba así, la policía tenía que venir, o no podíamos salir de una radio. En los aeropuertos esperaban un montón de gente así con trapos, y en las puertas de los hoteles no podíamos salir. O sea, venía la policía a abrir una cosa para entrar a unos autos y que nos lleve así en la cana, ¿no? Entonces, cuando cuento eso, dicen, no creen que estoy inventando. Lo que pasa es que nunca más ha vuelto a suceder en Bolivia algo parecido. Fue bien grande, en serio. Y me extraña que haya gente que, o no sé si se ha olvidado, o no. Creo que es más lo que la nueva generación no cree que haya pasado eso. I feel so high.
qué cuando Lucas estuvo ya para hacer una banda de exportación, a qué se debe que la ruptura, una historia que muchos lo sabemos, pero que al parecer es una constante en la historia de los grupos de Bolivia, ¿no? Voy a hacer una especie de otra constante, voy a contradecirte. Nadie sabe, ni vos ni nadie, y nunca van a saber la historia de la... ¿Te refieres al fin de Lucas? No. Ninguno de ustedes sabe, ni vos tampoco. Y no lo van a saber nunca, porque se cerró en febrero del 95. Diciembre del 94 es la última tocada de Lucas que cuento, con la pelea que acaba con policía en el hotel de Sucre, porque destrozamos eso. En febrero se sella un convenio cerrado, en el que la verdadera historia jamás va a ser contada, y no va a ser contada, porque no es necesario, porque es muy privada, y en el que hacemos una historia oficial, que es la que ustedes saben hasta el día de hoy, y es la que siempre van a saber, y nadie va a romper eso, porque es una promesa de 4 hermanos que fuimos un momento, y no la van a saber. Si quieres te la cuento oficial, que ya lo sabes. Esa historia oficial, que es la que sabe, se creó en una mesa de un café en Las Piazzu, el 20 de octubre, y la hemos armado, y esa es la que todo el mundo sabe. Si quieres la puedo repetirla, no hay problema. Me la sé de memoria. Sí. Sí. Yo creo que hay una herencia de Lucas en los años 90 muy importante en cuanto a la posibilidad y a la realidad de que exista una banda en el país que tenga un sentido popular. Por lo general el rock se convirtió en algo elitista en Bolivia, algo que no debería pasar. Creo que Lucas fue una de las bandas que demostró que el rock podría ser popular. Perdón que te corte, hay una cosa importante que no se me debe ir. O sea, Lucas, digamos, ha sido un golazo, como hemos dicho, pero ha dejado algo muy, muy importante en la música en Bolivia. O sea, podemos ver hacia otro lado lo que ha pasado con Llegas. Llegas creo que empezó en 95, poco antes de Atajo. Y Rodrigo sí ha podido llevar toda esta línea de la música, de su esencia como músico, más allá de Lucas, porque creo que Rodrigo Villegas es otra cosa de lo que ha sido Lucas, y ha podido mostrar en este su camino lo que es él con su música, ¿no? Y aparte los otros músicos han intentado, el Rodo igual ha intentado con Lapsus, que bueno, se quedó ahí, ha podido hacer algunos discos, pero se quedó ahí, no ha podido continuar. Kraus sigue, pese a esa opción que ha tenido porque él no es boliviano, de salir de Bolivia, ha vuelto a Bolivia y está con un proyecto y lo está llevando adelante, y me parece maravilloso. O sea, está bien que se pueda seguir. Entonces creo que lo merecido es eso, ¿no? Que a partir de ahí se ha abierto el árbol ese, ¿no? Y han salido las ramas y las flores. Más que los 2000, yo creo que en los 2000 el legado es completamente del Grillo. Ya Lucas, yo creo que ya forma parte de una cosa que forma parte de un sentimiento, ¿no es cierto? Pero musicalmente el legado de los 90 de Lucas termina ahí, ¿no es cierto? Yo creo que en los 2000 la influencia más importante de los Lucas es lo que hicieron, ¿no es cierto?, después de Lucas, como la banda que le dije, Lapsus, Tejila, Kraus y Llega, ¿no es cierto? Entonces, si una banda pudo desprender 4 bandas tan importantes, yo creo que
es una banda para resaltar y para subrayar en la historia del rock boliviano, sin lugar a dudas. Oye, nena, yo quiero darte mi amor, estar entre tus piernas. Fui el primer ex Lucas en sacar el disco, digamos, un disco, ¿no? De un ex Lucas. Hubo mucha prensa y mucha gente. Y hubo una decepción, era buenísimo porque súper depre, lentiforme, raro. Todos esos temas del primer disco, ¿no? Otra cosa, ¿no? Otro discurso había también. Yo estaba también pasando otra cosa. Eso ha hecho así que ha sido una magia, sí. Ha sido como desaparecer tu público, se llamó. Y el público así se fue yendo en cada tocada hasta que desapareció. Fue un acto de magia tremendo en mi vida. Desaparecía mi público. Y al punto que mi banda, que era el Bretel y el Conejo, ya no daba para tocar, no alcanzaba nada, no había manera ni de pagarles a ellos, porque se redujo el público. Así, después a 100 personas, después a 30 y después a nada. No sé, creo que dijeron, ¿qué está haciendo este tipo? Entonces terminé tocando con mi guitarra acústica en La Goitia, en un barcito muy chiquito que se llamaba La Bodega. Todos los viernes y eso sí fue, para pagarme el vicio y nada más, tocar con la guitarra canciones de Spinetta, de Fito, y las mías pues solo tenía un disco, ¿no? Y mientras tanto escribí el Almaqueloide, pero pasó 2 años. Eso fue el 98. Ya el Almaqueloide le llevo un demo así grabado muy artesanalmente de 4 canciones. Nuestro amor fue salvaje, tenía que habernos sucedido ese final. Igual que el bello paisaje de tus deseos, tu poesía y tu voz. Porque aparece Sony Music. Eso es importante en los 90. Aparecen, creo que 3 empresas multinacionales de música, ¿no? Aparece Sony, aparece BMG, aparece Warner, como sellos, como oficinas en Bolivia. Eso era importante. Obviamente me aparecen acá para meter sus mamadas, ¿no? Sus cosas mexicanas y cosas que había. Pero lo bueno es que agarraron. De hecho, Octavia nace cuando yo aparezco. Yo todavía salgo con Discolandia, con este Huye el Sol, con el primero de Llegas. Octavia ya aparece con Sony. Y el Almaqueloide sí la rompió. Y ahí ya me fui a tocar al Equinoccio, a los bares, otra vez con banda. Y ahí ya empecé a reventar. Porque luego viene la invitación del Grillo, porque Lucas no va más. Y me dice, mira, yo he decidido hacer un proyecto nuevo y quisiera que me acompañes en esto. Y un poco los dos empezamos un poco la carrera solista, digamos, o el proyecto que tenía en mente el Grillo, que era Llegas, y empezamos a reclutar gente, ¿no? A Jerry Bretel en la batería, Mauro Columa en los teclados, y empezamos a maquetar el primer disco, obviamente con canciones compuestas y enteramente por el Grillo, pero ahí es la propuesta también que me dice de grabar un tema que originalmente era de Coma, que es María Luisa, ¿no? Entonces ahí un poco también cambia un poco mi perspectiva, porque en ese momento yo estaba a punto de ser papá y estaba también viendo así la manera de qué hacer de mi vida, ¿no? Y ese jalón y esa jalada un poco a la fuerza que me hace el Grillo es como que para decir, no, tengo que seguir en esto, ¿no? Y me acuerdo de esa época, fue una linda época, el primer disco, El Sol, viajamos mucho, luego viene el segundo disco, El Almaqueloide, el cual firmamos para la Sony. Los 90s para mí son
de Lucas, todo lo que duró Lucas, porque Lucas es efímero en realidad. Solo tiene 2 discos de estudio y hemos choreado hasta hace poco solo con él, pues no hay más. Y de ahí viene la separación y 2 discos de Llegas, míos. Este que te digo que fue un fracaso y el Almaqueloide que revienta. Empieza claramente a sonar y a destacar Octavia, por supuesto, Llegas, y aparece el primer disco del Panche, interesante también, y empieza Tajo también ya a aparecer. Lo extraño que te nombro esto ahora es que eso era hace más de 20 años y hoy día te puedo decir que son las mismas 3 bandas las que podemos convocar, digamos, gente. Entonces no es casualidad, no nos han regalado nada, ni estoy hablando de música, estoy hablando cuando se quejan las bandas jóvenes o algunos periodistas de que antes era, no sé si creen que antes era más fácil o si creen que nos regalaran algo. Me parece que mucha vuelta no hay que darle, son las bandas que más han hecho, han producido. Entonces, y son las bandas que tocan además sus propias canciones. No hay un trabajo como hemos visto que lo ha hecho El Grillo, que lo ha hecho Octavia, que ha hecho Guara, que han hecho muchas bandas también en el interior que han seguido trabajando, han seguido haciendo discos, pese a que ha habido recesión, pese a que ha habido crisis en los músicos, porque donde más se siente en los artistas, las crisis nos rebota, pero de manera pareadora, nos da duro, ¿no? Por ejemplo, me parece que hay una escena en Santa Cruz Nuevita que está aprovechando todo esto y está apareciendo, que es tremendamente saludable. Me parece que Cochabamba se ha tirado una dormidita, han dejado una ventana abierta y Santa Cruz han metido cosas como El Parche, como El Animal, como Fiesta Cuetillo, como, no sé, hay varias bandas que están ahí y están bien y están tocando sus cosas y a mí me encanta. Pero Cochabamba tiene lo suyo. Sucre tiene una de mis bandas favoritas, La Logia. La Chiva también está alucinante, viene y toca. No, están pasando cosas, está bueno. Me había olvidado en Santa Cruz, Los Salmones también, ¿no? Están en esta generación. Interesantísimo grupo. Tienen que seguir y te van a ir ganando público. De hecho, mi primer disco ha sido un fracaso. Vos lo que quieres es un aplauso rapidito y llevarte a tu casa, es otra cosa. Pero no digas que acá no se puede, es mentira, se puede. Trabajar. Tú lo vives, qué mierdas, yo lo vivo.